decir, historia de la historia, sobre aquellos que se han detenido en algún momento, y es nada más una muestra muy pequeña de un trabajo mucho más grande, a observar, a describir y a tratar de explicar Tijuana. Es decir, académicos, artistas, viajeros, y aquí nada más traigo una muestra. Ya ustedes podrán tomar, tendrán mejor opinión sobre lo que aquí expresa. Entonces, hablo y planteo de historia, memoria e identidad, que es una triada bastante complicada, bastante conflictiva, que está obligada a trabajar en conjunto, pero que no necesariamente es armoniosa. Ustedes lo saben, desde la tradición griega, la historia es Clio, su musa, es hija, a su vez, de Mnemósine o Mnemósina, que es la musa, a su vez, de la memoria. La historia se desprende de la memoria y, paradójicamente, desde el siglo XVIII al menos, la historia se ha servido de la memoria y la ha hecho incluso objeto de su estudio. A la fecha, sobre todo a partir después de la Segunda Guerra Mundial, lo que vemos es un resurgimiento de la memoria, de la mano de la proliferación de testimonios, de la exaltación de experiencias subjetivas, personales, de los cuales este simposio ha sido una clara muestra, y que ha dejado o ha relegado a un rinconcito muy apartado a la historia. Tal como dice o dijo el célebre historiador del siglo XX, Eric J. Hobsbawm, los historiadores tenemos que seguir diciendo las cosas aunque no le gusten a la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente que prefiere y elige trabajar desde la memoria para ocultar el pasado, porque ahí es donde se involucran de manera más fehaciente una serie de emociones, de experiencias personales, pues van a tomar al final lo que quieran y como quieran de lo que los historiadores proveemos. Y está bien. No tengo ninguna objeción al respecto. Así que el objetivo de esta presentación es contribuir, y me voy a permitir leer porque como el tiempo es corto, yo hablo mucho, pues no quiero dejar pasar una serie de detalles que en forma de lectura me parece que pueden ser más provechosas. El objetivo de esta presentación es contribuir a la reflexión y comprensión de premisas ideológicas y políticas que alimentan y se desprenden de discursos expuestos bajo diversos formatos con los que se suele explicar el pasado y presente de Tijuana, y también desde luego prefigurar escenarios futuros que pueden ser utópicos o distópicos. A partir de ejemplos y casos concretos, me he dado la tarea de revisar y confrontar algunas de las representaciones sociales que se han hecho, forjado sobre Tijuana y sobre los perfiles identitarios de la localidad llamada Tijuana, y desde un marco más amplio, que es el de los imaginarios sociales que se han construido en torno a la frontera norte de México, al menos desde el fin desde el Tratado Guadalupe Hidalgo. Un segundo propósito de esta investigación es indagar sobre las dimensiones políticas de estas exploraciones y de las afirmaciones identitarias que se desprenden de todas estas representaciones y estas pugnas que a lo largo del siglo XX al menos hemos visto en distintos campos políticos, sociales, empresariales, económicos, deportivos, para tratar de afirmar y arrojar una propuesta de lo que la identidad en Tijuana significa, o las identidades, prefiero hablar. Las representaciones sociales, entonces, que analizamos, responden a enfoques formulados desde los ámbitos del conocimiento y práctica de la historia y la memoria. Ambos se incorporan en diversas interpretaciones desde las ciencias sociales, las humanidades, las artes, el periodismo y la opinión pública. Con esto quiero señalar que la auscultación, revisión, explicación del pasado, interpretación, no es algo propio y único y exclusivo de los historiadores. Encontramos también cronistas, a los devotos y cultivadores de la memoria, eso no es responsabilidad mía, ¿no? Y una serie de identidades disciplinarias que también se dan a esa tarea. Los periodistas, desde
En los discursos con los que se representa Tijuana y se le inscriben procesos temporales, ¿sí me oyen? Sobresalen dos posturas con aspectos antagónicos. Una, hay más, pero estas son las dos más álgidas y mayoritarias a lo largo del siglo XX. Una es, de un lado tenemos representaciones peyorativas, cargadas de estereotipos y estigmas, y por otro se hallan las representaciones que tratan de responder a estas imágenes negativas, mediante reivindicaciones sustentadas en factores que exaltan el cosmopolitismo en Tijuana o de Tijuana, lo industrioso de su población, el nacionalismo, lo vemos reflejado en el escudo de la ciudad, aquí empieza la patria, y que desde luego se trata, con los que desde luego se trata de caracterizar a los pobladores de esta frontera. Quiero empezar narrando una anécdota que a mí me ayudó mucho para poder después, transcurridos los años, consagrarme a una empresa de este tipo, que genera más antipatías que empatías. En alguna tarde del verano del 2000-2001, el maestro Mario Vázquez observaba con detenimiento el trajín de paseantes en la explanada del Secut. Sentaba el señor y se mesaba su larga barba cana. Llamaba la atención del maestro Mario Vázquez la manera en que la gente se había apropiado de esa explanada y le había dado un sentido de plaza pública. Eso se apreciaba, ya hicieron transformaciones y modificaciones en la explanada del Secut, pero yo que trabajé muchos años ahí, pues veía cómo en las tardes, incluso sábados y domingos, la gente iba a dar vueltas alrededor o a sentarse en los alrededores y lo usaban como una plaza. El maestro Vázquez estaba convencido de que lo que sucedía ahí en esa plaza, día a día, extramuros, era tan importante como lo que sucedía dentro del Secut, en sus galerías y auditorios. Tras unos minutos de observar detenidamente el tránsito de personas, el maestro Vázquez exclamó: ¡ah, cómo son tontos! No se dan cuenta que el auge de Tijuana es ahora. Hablamos del 2000-2001. Esta frase me sonó como una afirmación de que el futuro imaginado para Tijuana transcurría en ese preciso momento. Lejos de las formas idealizadas, distante de las eternas expectativas con las que los discursos modernizadores de políticos, empresarios, líderes sociales gustaban presagiarlo desde los orígenes de la localidad. Y con esto me remonto desde la década de 1870 en adelante. Mario Vázquez, ¿quién era? Era uno de los museólogos favoritos de Rafael Tovar y de Teresa durante la primera gestión que él tuvo al frente del Conaculta. Él procedía de la Ciudad de México, el maestro Vázquez, y vino a Tijuana entre 1998-99 a encargarse de la museografía del proyecto para construir el Museo de las Californias, en donde ustedes ya saben que está. Durante 3 años, quizá un poquito más, Vázquez tuvo que lidiar con el desconocimiento propio y ajeno en torno a la historia e idiosincrasia local, y quedó al frente de un equipo de trabajo integrado por personal sin experiencia en trabajos de museos, y entre los que por supuesto me contaba yo. El improvisado colectivo dirigido por Vázquez venció su inicial descontento ante el reto administrativo, académico, arquitectónico que suponía edificar el primer museo de historia regional de Baja California, destinado a una sociedad que ha sido resultado de más de un siglo de inmigración procedente de todo México. Edificar un museo de historia regional en Tijuana, no es de Tijuana, es regional, esa es la apuesta, y de la península, a cargo de la máxima institución cultural en el país, Conaculta,
o al menos la que más recursos tiene públicos, indica el interés primordial que para autoridades, asociaciones civiles y académicos en el centro del país y a escala local y regional tiene la difusión y representación del pasado, presente y futuro de Tijuana, de Baja California y en general de la frontera norte de México. El despliegue museográfico convocó en su recinto a esta triada conflictiva que les mencioné al inicio: historia, memoria e identidad. Y fue bautizado, como ya saben, como Museo de las Californias, aludiendo, y antes de los pruritos independentistas, a las tres Californias, las de la península y la Alta California. Esa era la idea. En los días en que apenas cobraba forma este museo, el funcionario que por entonces dirigía el Secut eligió como lema distintivo, cito, para hacer y hacer historia. Ese era el lema del museo en sus inicios, aún antes de que estuviera acabado. En el plan institucional del museo se plasmó la postura y propósitos socioculturales que animaban ese proyecto, que requirió una inversión cuantiosa, que pagamos todos, desde luego. El proyecto era servir de puente entre la sociedad baja californiana, que se encuentra en un momento clave de la definición de su identidad, y el pasado de esta región. Así escribió o escribieron en el 2000, sí, sería entre el 2000 y 2001, lo que se supone iba a ser el museo. La propuesta de establecer este museo de historia regional generó propuestas diversas sobre su contenido, es decir, sobre la índole discursiva que el museo debía promover y reflejar. Hubo ahí tensiones bastante álgidas a veces. El eslogan del museo, para hacer y hacer historia, encarnaba la visión e intenciones de la obra derivada de una noción muy arraigada en la localidad: suponer que la identidad en Tijuana se halla siempre en vertiginosa transición o que está en vías apenas de configurarse. Es una idea que vemos dibujada y atrás o detrás de cada proyecto. Lo vemos en el proyecto de Zócalo, entre los dos palacios. Me acuerdo que estaba también presente cuando todas las pugnas que hubo por el arco que encontramos en el inicio de la Avenida Revolución. También cuando si ustedes recuerdan, cuando se fundó el equipo de los Cholos de Tijuana, también buena parte de las declaraciones decían: es que a esta ciudad y a sus generaciones nuevas les falta una identidad, y ahí les van los Cholos para que la tengan, ¿no? Y así una serie de discursos que encontramos en distintos planos y distintos tópicos. Con esto, lo que se asume es que va a llegar un momento en que la identidad se constituirá en algo fijo, sólido, con un núcleo y densidad apenas variable en el tiempo, lo cual las ciencias sociales se han encargado de desterrar desde hace varias décadas. Es decir, hay un desfase ahí temporal entre lo que discursivamente se dice y se plantea como identidad y lo que desde las ciencias sociales, que han sido al menos la forma más óptima que conocemos para estudiar las identidades. Digo, podríamos buscar también respuestas en otros saberes, y no es broma, en la brujería, en el New Age, qué sé yo, pero bueno, aquellas disciplinas que se afirman como de puño y talante científico son las que mayores explicaciones coherentes han dado, al menos si tomamos en cuenta su aceptación social. Esta anécdota inicial que alude al maestro Vázquez tiene como propósito ejemplificar la problemática académica, cultural y social presente con mayor intensidad desde el decenio de 1950, sobre todo. Justo en esa década es cuando se creó el primer simposio o congreso de historia regional, cuya memoria tal vez Gabriela tenga aquí en el archivo, nosotros la tenemos en la Biblioteca de Investigaciones Históricas, y que estuvo coordinada por el célebre profesor Pablo L. Martínez, con apoyo y sufragio del gobernador Braulio Maldonado. Es decir, de esa década
cuando se empiezan a organizar los primeros esfuerzos institucionales, vamos. Cuando el maestro Vázquez aludía al auge que vivía la ciudad en ese momento que él narraba, 2000-2001, es decir, en el presente, en lo que era nuestro presente en ese momento, lo que él hacía era contravenir una narrativa constante que da cuenta de un mítico y glamuroso ayer, reproducida siempre con extático, de éxtasis, romanticismo. El epítome de ese pasado idealizado lo constituye el Casino Aguacaliente, el complejo turístico de entretenimiento que operó sobre todo con fuerza entre 1928 y 1937, pero cuyo periodo de mayor holgura comprendió solo un lustro. La romantización de ciertos aspectos de este pasado, que no es único ni exclusivo de Tijuana, está en todas partes, en todo el mundo, al menos habitado por seres humanos, se integra también dentro de un discurso defensivo, reactivo, labrado desde sectores oficiales, académicos, intelectuales, mediáticos, empresariales, en ámbitos locales y regionales, que así han tratado de responder a un discurso centralista que durante décadas ha puesto en entredicho la lealtad o incluso pertenencia de la nación a la nación mexicana de los habitantes de la frontera norte mexicana, y en especial de Tijuana, que llevado a sus extremos incluso pone en duda que sus habitantes posean una identidad, cualquier cosa que eso signifique. Esto último se liga a los constantes señalamientos de concebir a la frontera como un páramo cultural expuesto a las ambiciones imperialistas del vecino del norte, como una visión cristalizada en el célebre dicho de que Sonora es donde termina la cultura y empieza la carne asada, ¿ya? Que se adjudica a Vasconcelos. No sabemos si ignoro si lo dijo, si lo escribió, pero tiene sentido, porque esta noción de que Sonora es donde empieza la carne asada y termina la cultura, tiene ramificaciones en Kurt Langander, un filósofo alemán, bueno, nació en territorio ruso, que justo escribió hacia las décadas, las primeras 2-3 décadas del siglo XX, sobre los desiertos culturales y demográficos y geográficos que carecían de una civilización bastante arraigada, pero que podían propiciar y detonar un crecimiento en todos los ámbitos humanos. Ese filósofo fue muy leído en los principios del siglo XX por las élites intelectuales y académicas latinoamericanas, y entre estos estaban los discípulos, sobre todo a partir de Jaime Torres Bodet, de Vasconcelos. Entonces hay una lógica y un nexo de por dónde podría y por qué se le adjudica a Vasconcelos este tipo de nociones. Si las dijo o no, no nos importa aquí, pero tiene cierta ramificación. La prohibición y elaboración de venta y consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos se ha visto que fue como el clímax, así se ha tratado pues, en la historiografía, como que fue el clímax que detonó el poblamiento y detonó una serie de bonanzas y actividades económicas en Tijuana, en mayor grado y en Mexicali y en el resto de la frontera norte. Eso es lo que se maneja, ¿no? Y se ha erigido una tradición narrativa que contribuyó a edificar una memoria en la que se finca el imaginario social que romantiza el pasado de Tijuana y se apoya, como ya hemos mencionado, en la operación del Casino Aguacaliente. Ahí encuentra su tropo, pues, el epítome, como mencionaba. Por ejemplo, ya que estamos en un recinto del IMAC, cito una presentación de un libro publicado aquí a mi maestro, colega y amigo Antonio Padilla, sobre Aguacaliente, que en la presentación un funcionario entonces del IMAC escribió, cito: Aguacaliente operó entre 1928 y 1937 y motivó que Tijuana pasara de ser una pequeña población fronteriza, poco visitada, a convertirse en el destino turístico recreativo favorito de una multitud de adinerados estadounidenses y europeos. Esto se tradujo en prosperidad y pronto una atmósfera de glamour
envolvió a nuestra ciudad, haciéndose común la visita de grandes luminarias de Hollywood. Ahí cierro la plaza. Esta forma discursiva busca contrarrestar, a lo mejor inconscientemente o conscientemente, las representaciones peyorativas con las que suele identificarse a Tijuana. Esto explica entonces la hipérbole en que se ha constituido el Casino Aguacaliente, el lustro de actividades que tuvo en su cúspide, ¿no? El historiador Paul Vanderwood consignó que entre los moralistas estadounidenses se solía designar a Tijuana como el patio de juegos o de recreo de Satán. En un libro que justo el doctor Antonio Padilla tuvo la amabilidad de prestarme hace un tiempo. A propósito de ciertos acontecimientos violentos ocurridos a fines del decenio de 1930, que darían pie al surgimiento de la devoción religiosa popular a Juan Soldado, Vanderwood comentó, cito: la ciudad nunca había sido una comunidad tranquila y bien organizada de personas que llevaran una vida sencilla. Todo lo contrario, por lo menos desde los años 20 y el inicio de la prohibición en Estados Unidos, había tenido la reputación de ser una meca turística libre y disoluta, en la que todo se valía y era posible pasársela muy bien. Vanderwood recupera con este pasaje uno de tantos que ha contribuido a estigmatizar a Tijuana. Y también nos da, pues, nos ofrece una serie de ejemplos tomados de la prensa sandiaguina, donde durante diversos periodos, no ha sido constante esto, se critica sin piedad a Tijuana como ciudad del pecado. Este tipo de maldiciones, de anatemas, son abundantes en la prensa nacional e internacional. De ahí que durante buena parte del siglo XX, en Tijuana, se haya elaborado una respuesta a estos discursos, que trata de darle aquello que se le quita, calidad moral y legitimidad social a los habitantes de Tijuana. Con ello, pues, se busca una defensa de la imagen de la ciudad. Ante el avasallante espectro negativo con que se identifica a Tijuana, sus defensores cavan trincheras en defensa del honor de la dama mancillada. A esta idea que se ha circulado, al menos desde la década de 1890, he encontrado registros periodísticos y documentos oficiales, como un espacio abierto a la transgresión, a la disipación y a toda actividad que amerite condenas morales. Se agregan las sospechas mantenidas por las autoridades políticas en el centro de México, que ponen en duda la lealtad al Estado Nacional de sus ciudadanos fronterizos. Durante una breve estadía, en 1957, el por entonces bisoño antropólogo Rodolfo Stavenhagen, que citaba profusamente el doctor Piñera el día de su alocución, Stavenhagen, pues, era joven, estaba haciendo su tesis de licenciatura y pasó apenas máximo 2 meses en Tijuana entre 1957 y principios de 1958. Él registró ya desde entonces, 1957, fines, la existencia de 2 posturas encontradas en torno a la imagen de Tijuana aquí en Tijuana. Por un lado, se afirmaba que Tijuana vivía de la prostitución, en cuya oferta descansaba la mayor parte del turismo que atraía al poblado, lo que generaba una derrama económica que beneficiaba a casi todos sus habitantes. Esa era una versión que él registró, entre mucha gente. En el polo opuesto, nos dice Stavenhagen, se situaban aquellos que, en su afán de dignificar a Tijuana ante los ojos de la nación y del mundo, negaban por completo la existencia del problema de la prostitución y se referían a él en forma casual, así como de pasadita, sin atribuirle importancia alguna. Para él, esta también era una posición de ceguera, que tampoco le hacía bien a Tijuana. Y esos son los ojos de un visitante académico, que ahora es toda una institución en la antropología, sobre lo que en aquel momento era apenas un rinconcito en la frontera norte mexicana. Ambas representaciones se vinculan con la noción decimonónica, es decir, del siglo XIX, del término frontera,
que impactó sobre todo en Norteamérica y que tendía a concebir una región fronteriza como una zona remota, bárbara y despoblada, y por lo tanto también frágil en cuanto a la presencia de las instituciones y la aplicación de sus leyes, como una periferia. Esa es la idea que está académica y política detrás de esta noción de frontera. El páramo, el desierto, que empata con esta noción también de donde inicia la carne asada y se acaba la cultura. El aforismo poblar es gobernar entraña también la idea de civilizar dentro de una matriz eurocéntrica, modernizadora, logocéntrica, racionalista, que busca afianzar el control administrativo del Estado. De ahí tenemos todas estas pugnas que a la fecha vemos y disputas por tratar de afianzar y acabar de controlar y sujetar administrativa, fiscal, políticamente a la frontera desde el centro del país, que es una lucha que se viene dando desde que se establecieron los nuevos límites de la frontera norte. Es decir, ya es una cuestión con visos estructurales que rebasa por mucho las experiencias de vida de todos los que estamos aquí. Desde esta óptica, históricamente se ha evaluado el septentrión mexicano y en específico la franja fronteriza. Por ejemplo, refiriéndose otra vez al decenio de 1930, Vanderwood apuntó que desde la Ciudad de México se veía a Tijuana como una manchita miserable en la frontera, que podía tolerarse, aunque a regañadientes, solo como un puerto aduanero rentable que conectaba con Estados Unidos. Y no perdió oportunidad Vanderwood para matizar que, cito, incluso hoy se la sigue considerando como un necesario generador de ingresos en el país, pero que realmente no es México. Esa es la idea que Vanderwood recoge. Con un notorio tufo turneriano, a la usanza de la historiografía sobre el oeste estadounidense, el geógrafo John Price escribió en el mismo sentido en 1966 cuando estaba haciendo su tesis de maestría en geografía aquí en Tijuana. Al señalar Price que los antecedentes históricos del norte mexicano estaban marcados por la larga sobrevivencia de las culturas indias adaptadas al desierto, por el relativo aislamiento respecto a los centros de civilización en el centro de México y en el este de Estados Unidos, y por un clásico tipo de frontera con mucha tierra libre en un área donde hay una baja densidad demográfica, Price apuntó que las culturas fronterizas destacaban por su individualismo y autosuficiencia, que habían hecho un logro con el solo hecho de poder permanecer durante largo tiempo en estas tierras tan agrestes. Y no se refiere a Tijuana específicamente, sino al conjunto del norte mexicano o de los nortes mexicanos, como diríamos ahora. Añadió Price que los mexicanos hablaban de Baja California en la misma forma que los estadounidenses y canadienses lo hacían sobre Alaska y los territorios del norte también con escasa población. Hizo esa comparación. Y en estos escenarios que han configurado y plagado de imágenes sobre Tijuana y la frontera, el imaginario social nacional e internacional, que la representan como el patio de recreo de juego de Satán, el santuario de Baco, esto persiste todavía y se ha mantenido durante largas décadas. Por ejemplo, retomo al multicitado periodista, mal llamado antropólogo Fernando Jordán, quien en 1949 viajó de la Ciudad de México a Baja California para elaborar un amplio reportaje que tituló Tierra Incógnita. Originalmente este reportaje se publicó en la entonces revista influyente Impacto, que circulaba en todo el territorio nacional y que más tarde incluyó en uno de sus libros que se editó con el nombre El Otro México. Ya desde los títulos encontramos ahí una postura muy clara. En estos ensayos, Jordán da cuenta de Baja California como un territorio lejano, agreste, enigmático, no solo por la naturaleza de su suelo y medio ambiente, sino también, decía él, por su aislamiento